Amigos y amigas de Tesi Café, estamos en un día más de Tesi Tips. El día de hoy súper contentas y contentos porque terminamos la temporada en donde invitamos a académicos y académicas reconocidos y aparte chidos y chidas dentro del área de las ciencias sociales para dialogar junto a tesicafecistas sobre esta cuestión, dilema, amor-odio, proceso y procedimiento llamado tesis. El día de hoy titulamos a este programa La tesis, estructura, avance y conclusión. Porque iniciamos este recorrido hace algunas semanas con Rodrigo González como invitado y terminamos este recorrido, concluimos este recorrido como esperamos que ustedes concluyan sus tesis con Doris Flores y con Clau Tepale. ¿Cómo están, estimadas? Bien. Muy bien, todo bien por acá. Excelente, pues muy brevemente, porque ambas son personas con una trayectoria muy chida que no vamos aquí a decir a fondo, pero así muy brevemente, Clau Tepali es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, especializada en temas de comunicación, le ha entrado a temas de periodismo, de publicidad, ex tesicafecista que desarrolló una tesis mediante etnografía digital para hablar sobre fundraising, que es una tesis que han leído varios grupos, por cierto, de Clau, para ahí este mito de que la tesis solo la lee tu asesor. Ustedes ya la leyeron varias personas, incluso hasta le mando luego impresiones de pantalla, donde la citan. Y por otro lado, tenemos a la doctora Doris Flores Márquez, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia en la Universidad de La Salle Bajío desde agosto de 2016. Doctor en Estudios Científicos Sociales por ITESO, maestra en Comunicación por ITESO y licenciada en Comunicación y Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidas ambas. Gracias. Excelente, pues comenzamos ya con lo que la gente que está del otro lado quiere escuchar. Bueno, y también decimos que la gente que está del otro lado puede participar, puede comentar. La verdad es que la intención de estos espacios es que exista un diálogo muy fluido con ustedes que están al otro lado y que como nosotros y nosotras están experimentando este proceso de la tesis. Doris y Clau, la tesis, ¿no? La tesis, hay muchas formas de hacer tesis, hay muchos procedimientos, ustedes tuvieron el propio. Bueno, Doris ya con varias tesis, Clau con su primer tesis, pero Doris aún así desarrollando artículos, investigaciones. Requerimos procedimientos. Hay muchas formas de encauzar estos procedimientos. ¿Cómo podrían ustedes describirnos un procedimiento para la audiencia que nos está observando para hacer una tesis? Quiero que pensemos cómo comenzar, cómo sigue, pensando en que hay muchos, o sea, para que no se comprometan y digan, ay, pero no quiero que sea mi procedimiento. ¿Cómo recomendarían ustedes entre los varios que hay? ¿Quieres comenzar, Doris? Vamos a estar como en el comercial, aquel de pase usted, ¿no? Después sí. Pero sí, si quieren voy, pues. Bueno, hay un texto de Alicia Lindón que a mí me gusta mucho. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una cosa como de la investigación social, de las tesis y bla, 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 donde habla de la investigación como un proceso artesanal, bueno, como esta cosa de como los investigadores como artesanos del conocimiento. Y entonces, bueno, enfatiza la parte de creación, la parte de decisiones, etcétera. Pero ese texto a mí me gusta mucho. Lo leí hace 40 millones de años cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría. Y siempre que tengo grupos de seminario de investigación o que tengo tesistas asignados, empezamos por ahí. O sea, por ese texto y por 2, 3 más de cosas de imaginación sociológica y así. Porque me parece que siempre es interesante ubicar la tesis como un proceso que no es como en los manuales, como en muchos manuales clásicos, una cosa lineal, sino que más bien es algo que se va construyendo, que se va puliendo, que depende de las decisiones de las y los investigadores, que me ponen en este caso de tesistas. Pero es muy interesante porque divide en 3 etapas, o sea, como la parte donde haces el protocolo, la parte donde produces la información yendo a campo. Bien. Y la parte donde haces como análisis y llegas a las conclusiones, ¿no? Análisis e interpretación de los resultados. Entonces, me parece que casi todo proyecto de investigación tiene esas 3 etapas, o sea, hay diferentes maneras de trabajar, pero al final de cuentas todos tienen como esos 3 bloques, o sea,
cómo lo planeas, cómo recabas los datos y cómo los analizas y los interpretas. Planeación, recabación de datos, interpretación. Súper importante. O sea, aunque parezca fácil, no imaginan cuánto le pueden ayudar a varios y varias tesistas que nos han preguntado mucho, ¿por dónde empiezo? Y aquí entonces un primer punto de Doris es que un protocolo puede ser un primer punto. Claudia, platícanos cuál fue tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia. Bueno, como pues algo que comenta Doris súper valioso es que sí es cierto, ¿no? Ningún proceso es lineal y no es como nos lo cuentan en clase de investigación de un día elegí mi tema y lo avancé y lo acabé en ciertos meses. Yo empecé la tesis 3 veces, o sea, sí. Pero creo que, o sea, es súper importante saber que quieres algo, ¿no? Y creo que es el primer paso, saber que quieres hacer una tesis y plantearte muy bien el por qué lo quieres hacer, ¿no? Sí, titularte y tener un grado y estas cosas, pero también el saber que quieres investigar tu tema, el qué quieres aportar. Algo que me molesta mucho que dicen muchos profesores, como es que tu tesis no va a salvar al mundo. Bueno, no sabes, ¿no? O sea, no sabes qué tan significativo puede ser tu aporte y creo que tener esto en mente es bien importante. Hay una escritora que se llama Alejandra M., que siempre dice que hay que preparar el cuerpo, ¿no? Para hacer ciertas cosas, como para correr, por ejemplo, nosotros nos preparamos, ¿no? Calentamos, nos movemos, nos hidratamos. Pues es lo mismo para la tesis. Y ella... Bonita analogía. Lo que recomienda siempre es hacer un conjuro, invocar a las fuerzas en las que tú creas, ¿no? Así, a las plantas, a tu filósofo favorito, a tu científico social de cabecera, a quien tú pretendas, y pedirle lo que tú quieras, ¿no? Como fuerza o concentración o, por ejemplo, a mí tal vez no me faltaba tanta perseverancia, ¿no? La encontré 3 veces, pero me faltaba mucho como la guía, ¿no? Entonces pedir eso, pedírselo, y es una cuestión como un poco energética, pero ayuda mucho, ¿no? El concentrarte y decirle a tu cuerpo, bueno, ahora vamos a hacer la tesis y es un proceso que va a tomar tiempo, que puede cambiar, que hay que ser muy flexibles y como comentadores, ¿no? Una vez que te planteas la idea, creo que ya sigue estos pasos más metodológicos, ¿no? El investigar, el plantearte una idea, el recopilar datos, el plantearlos, el escribirlos y el, pues, comprobar tus teorías, tus tesis. Qué interesante, porque coincide mucho también la doctora Consuelo y Darwin justamente nos decían que en webinars anteriores, que si no los han visto por ahí están en esta página de Café, ahorita están husmeando, que hay una suerte de ritual que puede ayudarte mucho a hacer una tesis y tú lo explicas también como un ritual que puede acompañar a todo el proceso y que hace menos pesado el iniciar, el continuar, el recabar datos. Y aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, que comentábamos con Doris al principio de la transmisión antes de entrar, conoce a la doctora Karina y de pronto con la doctora Karina, que se está viendo, nos le mandamos un saludo. Cuando ella llega a la UNAM, se encuentra con que aquí en la UNAM, y creo que es Claudia, de donde también le tocó estar, somos muy teóricos, entonces siempre nos piden pensar el objeto primero teóricamente y luego ir a campo. Entonces un poco la doctora Karina lo que nos dice es lo contrario, primero ir a campo y reflexionar teóricamente el objeto. Entre estas discusiones... Karina tiene formación antropológica, ¿tiene sentido? Claro, tiene sentido, y justo es justo lo que quiero mencionar para la audiencia, que de pronto no entren en crisis entre uno u otro método. Si van encontrando su método, si lo van leyendo, complementando, es probable que entonces lleguen a buen cauce, ¿cierto, Doris y Clau? Pensando en que no hay un solo método. Sí, pero bueno, hay muchas cosas que tendríamos que considerar, ¿no? Algunos programas de licenciatura y de posgrado tienen materias específicamente para hacer la tesis, otros no. Claro. Y termina por ser un proceso, digamos, paralelo a la formación. Pero en todos los casos hay que considerar como las condiciones o las lógicas del propio programa. Es decir, hay veces que el programa de maestría, no sé, o de doctorado te estipula que cuando terminas tal semestre debes tener tu estado de la cuestión, que cuando terminas tal semestre debes tener la estrategia metodológica, que cuando terminas tal semestre tal, ¿no? Y al final de cuentas, no necesariamente la investigación se puede encajonar como en esquemas tan rígidos, pero claro, al mismo tiempo, en términos de programas, pues es importante tener como
orden, cierto estándar para ver cuál sería el mínimo indispensable que un tesista debe lograr, ¿no? Entonces, me parece que algo muy, muy importante es eso, es definir cuáles son las condiciones dentro de los programas y también hacerse un plan realista en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creo que algo de lo más importante que necesitan las y los tesistas es tener un plan realista que tenga cierto margen de flexibilidad. O sea, si alguna cosa no sale, ¿qué? Si planeabas para recabar datos, hacer entrevistas, ¿cómo lo resuelves si alguien no está disponible, no quiere o lo que sea? O llega una pandemia, ¿no? Eso fue muy bonito. Con un grupo de seminario de investigación que tenía justamente cuando empezó la cuarentena, una sesión completa fue como de, a ver, criaturas, hay que hacer un plan de contingencia. O sea, ¿qué vamos a hacer ahorita? Claro. ¿Qué datos sí pueden recabar? ¿Qué datos no pueden recabar? De qué manera pueden ajustar quienes quieran y puedan sus proyectos, quienes van a tener que esperar hasta que se acabe, que ya no sabemos cuándo carambas va a ser, pero sí. Entonces, pero sí, o sea, al final de cuentas, pensando en un mundo ideal donde no necesariamente hay pandemias todos los años, de todas maneras necesitas algo flexible. O sea, si por algo hay materiales, hay gente, hay lo que sea que no estaba disponible, necesitas tener la manera de ir ajustando cosas, ¿no? Excelente, excelente. Por aquí ya nos están llegando algunas saludos, miren, y comentarios. Cristian, Doris, saludos, es la mejor Miss. Por ahí ya llegó el club de fans de la Doris. Carolina menciona, alguna vez me dijo un profesor que quien hace un trabajo de tesis no puede tener un punto objetivo ni neutral. ¿Cuál es su posición sobre eso? Al final vamos a dar pie a todas estas discusiones. Entonces sigan ustedes participando, me parece un temazo ese de la objetividad, subjetividad. Saludos, Doris, dice Ruby Zorrilla. Jenny Cortina, saludos a la doctora Doris. Sin lugar a dudas, un excelente guía en la realización de la tesis. Además, te motiva a adentrarte en el desafiante mundo de la investigación. Qué bonito, porque no de todos y todas las profesoras se puede decir eso, y Claudia ya por ahí nos aventó algunos elementos. Clau, quiero iniciar este segundo bloque contigo y que nos contestes. En este trayecto de la investigación, estamos hablando ahorita de la parte metodológica, de la parte epistemológica, teórica, uno va armando sus guías, pero hay otra parte por ahí que poco se aborda a veces, y es la de los trámites, la de las negociaciones con asesores, con lectores, la del desánimo provocado por la propia circunstancia de la vida. ¿Qué hay de eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Tú cómo lo viviste? Pues lo estoy viviendo, o sea, tal vez con mi asesor no tanto, mi asesor fue bastante flexible y bastante abierto a mis ideas, y bueno, mi asesor es Josué, ¿no? Justamente, él fue muy, muy abierto a mis ideas, y mi tema de tesis no es como muy tratable, ¿no? En muchas formas, sobre todo en la UNAM, que es muy teórica, muy así, y Josué estaba muy abierto a decirme, bueno, ¿no? Está chido, pero plantéalo bien, ok, pero vamos a meterle de este lado. Entonces creo que sí hay una cuestión mucho de negociación, ¿no? Bueno, yo en mi caso con mi asesor, que estaba muy abierto a mi tema y a mis propuestas. Respecto a los trámites, yo ahorita la estoy sufriendo un montón porque pues me tocó como la pandemia, ¿no? Pero creo que sí es muy fuerte porque yo soy muy estructurada, o sea, ya a mí a veces me falta mucho ser flexible, me falta mucho como decir, bueno, lo puedo posponer, ¿no? Yo soy muy de, no, dije que el martes lo iba a hacer. Me frustra mucho, a mí me pasa mucho eso, me está pasando en toda esta situación, que siento que ya se me fue el tiempo y que ya, pero pues hay cosas que se salen completamente de nuestro control, como pues una emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces, no sé, creo que esto, o sea, suena separado, pero no, al final a nivel personal creo que hay que, volviendo a lo que dijo Doris, hay que ser muy flexibles, hay que entender que pues hay cosas que se salen de nuestro control, ¿no? Y que pues queremos alcanzar el grado, queremos defender nuestro trabajo, queremos como tener esa ilusión, ¿no? De tu trabajo de tesis, de tu tema, de estar, no sé, bueno, no sé ustedes, pero yo estoy muy enamorada de mi tema y de lo que Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso creo que motiva bastante. Doris, vamos al otro lado. Tú como asesora de repente llegas a buen puerto con una tesista. Hay muchas historias por ahí visibles e invisibles de todo lo que tú vas haciendo en apoyo, en guía, y luego te topas con circunstancias que no están en ti como asesora ni en el asesorado o asesorada, como las propias contingencias, una pandemia, pero también pueden ser emocionales. ¿Cómo se va librando esas circunstancias, Doris?
Con mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que algo fundamental en toda relación, no solamente de asesores, tesistas, en cualquier tipo de relación humana, es la honestidad. Me parece que es un elemento clave, y particularmente cuando se trata de un asesor de tesis y un tesista, es muy importante de los dos lados ser súper honestos respecto a qué se quiere lograr y cómo, en qué etapa se va, etcétera, etcétera. La afinidad es muy importante también. Al final de cuentas, es alguien con quien vas a trabajar. A mí me ha tocado estar de los dos lados. Me ha tocado ser tesista de gente muy, muy linda, y me ha tocado ser asesora de tesis también. Y al final de cuentas, de los dos lados, ves lo relevante que es la afinidad. Lo siento por el concierto de perritos que tengo, pero... No, pues es la emoción de que te escuchan. Y otro elemento clave, me parece, es el compromiso. Al final de cuentas, hay tesistas que están pasando por un mal momento y que uno sabe que no necesariamente es que no les importe la tesis, pero que tienen alguna complicación familiar, laboral, etcétera. En este semestre en particular, más allá de la pandemia, me ha tocado pues diferentes cosas, ¿no? O sea, tesistas que se han quedado sin trabajo, tesistas que han tenido un problema familiar grave. En el año más reciente, considerando como el año escolar, desde agosto, me ha tocado también muchas situaciones que ponen en juego la posibilidad de los tesistas para realizar determinadas labores, ¿no? Y al final de cuentas, a veces no avanzan como ellas o ellos quisieran. No sé por qué me caen casi siempre tesistas que son como súper obsesivos, que parecen un poquito a mí. Entonces de pronto se frustran, ¿no? Porque es como, lo que decía Claudia, no, yo había pensado que para tal fecha ya habría terminado todas las entrevistas, pero entonces se atravesó y pasó y no sé qué, y tuve que viajar y bla. Y se súper trauman, ¿no? Y me parece que también por eso era relevante el asunto de pensar en un plan flexible. Creo que no todos los tesistas son iguales, para quienes estamos ahora de este lado de los asesores. No todos los asesores son iguales también. O sea, al final de cuentas, a veces los tesistas también, sobre todo cuando platican entre ellos, lo hacía yo también cuando era tesista, vemos diferencias, ¿no? Entonces vemos como el director de tesis de tal, o sea, le da chance de hacer lo que le dé la gana siempre y cuando cubra el objetivo. Y el director de tesis de tal es súper controlador. Y entonces, al final de cuentas, se tiende mucho a comparar, pero el punto es, no tenemos por qué ser iguales, no tenemos por qué trabajar en las mismas lógicas todos y de la misma manera, ni del lado de los asesores ni del lado de los tesistas, ¿no? Y es muy, muy importante trabajar eso como dentro de la parte de la negociación. Por eso planteaba yo al principio que el elemento clave siempre es la honestidad. Si como tesista eres honesto con tu director o directora de tesis, con tus sujetos de estudio y sobre todo contigo mismo, tienes buena parte del camino resuelto. No significa terminado, pero por lo menos está algo resuelto, ¿no? Porque a veces algunas relaciones que se vuelven conflictivas tienen que ver con falta de constancia, con falta de honestidad, con falta de compromiso de los dos lados. O sea, claro, es una corresponsabilidad al final, ¿no? Exacto. Por aquí tenemos ya algunos comentarios también extras. Nos dice Manuela Calixto. Saludos, Doris. Muy interesante. Por aquí Dulce también dice, Clau, saludos. Leti Romo. Yo también quiero saber cómo manejar tu propia opinión con respecto al tema de investigación y mantenerla neutral. Parece ser que ese va a ser nuestro tema de cierre, la objetividad, subjetividad. Por ahí se está perfilando. Carolina tiene una participación muy, muy bonita. Mira. Sin Doris no existiría mi tesis. Se tenía que decir y se dijo. Entonces ahí Con pollito incluido. Con pollito incluido. ¿Qué hacer con el desánimo? ¿Cómo lo han librado a nivel de asesorías, a nivel de la investigación? ¿Recuerden alguna vez en que hayan estado desanimadas y cómo lo han librado? No hay fórmulas, evidentemente, y cada proceso es distinto, pero no se imaginan los comentarios que nos han llegado en otros webinars en donde la gente a veces piensa que solo ellos se desaniman, que solo ellos se estresan. Y el ponerlo en colectivo ayuda muchísimo, porque entonces dicen, ay,
también la doctora Dori se desanimó, así como la vemos cumpliendo y haciendo, también se desanimó. Claudia terminó, entonces, y se desanimó además. Entonces, ¿cómo libraron esas situaciones de desánimo? Fíjate que en mi caso, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, no fue un momento de desánimo, pero pasé por un momento de bloqueo terrible. No podía escribir. O sea, escribía un párrafo y borraba 2. Y entonces lo mismo me llevaba a hacer cosas que luego están haciendo mis tesistas, ¿no? De traumarse porque no me sentía como que estaba avanzando lo suficiente. Claro. Yo tenía un plan de haber llegado a tal punto a fin de mes y no la libraba. Y fue un proceso muy complicado. Entonces, creo que toda la vida estuve enamorada de mi tesis y toda la vida estaba enamorada de mis proyectos de investigación. Yo sí le creo a Jesús Martín Barbero cuando dice que hay que investigar lo que nos da esperanza. Entonces, el asunto es que no era eso, pero era, yo creo que ya tanto el cansancio, el hartazgo, porque a veces son procesos muy largos y muy desgastantes, que no podía, o sea, literal. El nivel de bloqueo estaba súper fuerte. Y lo que hice, que a algunos les funciona, a otros no sé, pero siempre les recomiendo a mis tesistas que lo hagan y a mis amigos también. Me ocupé de las cosas como de talachita. O sea, como de, ok, no puedo escribir un párrafo decente porque en serio estoy bloqueada, me pongo a revisar referencias. O sea, y eso lo puedo hacer casi como en automático. O me pongo a revisar que tal cosa sea coherente, que no se me haya ido un error de dedo o lo que sea. Como para sentir que sigo siendo constante, aunque no necesariamente esté avanzando al ritmo que me gustaría, ¿no? Pero el asunto del desánimo, pues al rato que se conecte Octavia seguramente nos platicará más, pero creo que es una constante en muchos trabajos. Y tengo la impresión, por los casos que me ha tocado ver, que a veces parte del desánimo viene de las expectativas que ven afuera, o sea, de a dónde esperan sus profesores, sus asesores, sus papás, su galán, lo que sea, que lleguen. O sea, a veces la exigencia afuera o la exigencia de los propios tesistas es muy fuerte y luego cuando sienten que no la alcanzan se desaniman y ya quieren aventar la toalla. Y a veces lo que están haciendo es brillante, o sea, va lento, pero es brillante, ¿no? Claro, claro. Y al final hay que aprender a reconocer ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Octavia, que ahorita ya nos está sintonizando y en un momento se va a conectar, te daría like porque también ella justo menciona partes similares a las que nos mencionas, Doris. Claudia. Pues creo que es muy importante la red de apoyo, sea tu familia o la familia que tú elegiste. Creo que sí es muy importante contar con una red de apoyo que te haga sentir apoyada, valga la redundancia, o sea, que te haga sentir que puedes, ¿no? Que das nada más. Mi familia, por ejemplo, mis papás son muy prácticos, ¿no? Mi hermana también, muy, bueno, diplomado. Entonces, como que es muy raro que yo quisiera hacer tesis y que me la pasaba leyendo y como me clavara tanto en un proyecto como tan complejo. Pero creo que siempre respetaron mucho mi proceso y como que me decían, no, sí puedes, ¿no? Tú puedes. Yo soy muy estructurada y soy muy, de repente, muy exigente conmigo. Entonces, tiendo a decir que puedo hacer las cosas mucho más rápido de lo que realmente es. Yo dije como, Marco tiene 2 semanas, así de volada me lo he hecho, cuando no, o sea, no da, pues, o sea, es como caer mucho, ¿no? En lo que dice Doris, ser honesta y esto, pero sí, también creo que compararte, ¿no? Una vez leí que la tesis es muy complicada porque, bueno, al menos la de licenciatura es parte de un rito de paso, ¿no? Para terminar una cierta etapa, ¿no? Como cierta etapa de la juventud, de la universidad, de ser un adulto joven. Y pues, al menos en mi caso, me pasó que pues ya hay compañeros que empiezan a trabajar, que empiezan así como a irse a vivir con el novio o ya tienen el súper trabajo. Y hay otros que ya empezaron la maestría y como que es un momento en que todos están haciendo muchísimas cosas y uno tiende a compararse. Es inevitable, ¿no? Y hay, por ejemplo, creo que tengo compañeras que creo que al mes terminaron la tesis, una cosa así. Yo empezando el protocolo y ellas ya se habían titulado con
mención Eso, honorífica. eso presiona de pronto. Claro, es inevitable no compararte, pero volviendo, o sea, tu red de apoyo, tus amigos, que tu familia te digan como, bueno, tú puedes, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con uno de los puntos que más le gusta a nuestra audiencia, y es los tips concretitos, precisos y concisos de parte de Claudia y de Dorix, para que tú, amigo y amiga que estás del otro lado, termine la tesis. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a los Tesi Tips. Recuerda participar en Facebook, aquí estamos como Tesicafé, también estamos en Instagram como Tesicafé y nos puedes encontrar en YouTube como Tesicafé Online. Recientemente también inauguramos el podcast. De hecho, Claudia Tepali fue nuestra primera invitada a ese podcast para hablarnos de redacción en tesis. Ahí nos pueden también encontrar en Spotify como Tesi Tips. Entonces, dicho esto, vamos con uno de los puntos que más espera la gente que nos sigue, y es Tesi Tips para terminar la tesis y no perder la vida social, ¿sí? ¿Cómo se puede? Igual ustedes nos dicen, no, para terminar la tesis tienes que perder todo contacto con la realidad, no puedes salir. ¿Cómo puedes combinar esas dos cosas o cómo no puedes combinar? ¿Quién va? Como quieran ustedes. Pero yo creo que es súper importante entender que la tesis es una parte súper importante de la vida. Perdón por la repetición, pero todo es súper importante. Bueno, la tesis es una parte muy, muy importante de la vida, pero no es la vida. O sea, al final de cuentas, si por la tesis estás descuidando a tu pareja, a tus amigos, tu familia, etcétera, ahí hay un problema. Focos rojos. Sí, porque al final de cuentas, ¿quién va a estar allí cuando acabes la tesis? ¿Quién va a celebrar contigo cuando defiendas la tesis? ¿Quién te va a recoger las lágrimas cuando llores porque te pare la patada en la tesis? ¿No? O sea, al final de cuentas, me parece que es muy importante grabarse eso en la cabeza. La tesis no es la vida. Aunque sea una parte súper importante de ella, no es la vida y la vida no tiene por qué girar en torno a ella. Y en ese sentido, no significa, digamos, dejarla de lado o dedicarle poco tiempo o darle poca importancia. Significa colocarla como un elemento clave, pero no el central ni el mayor. Porque yo creo que buena parte del trabajo que se hace en una tesis, pues tiene que ver justamente con el equilibrio de las cosas, ¿no? Muchos, sobre todo cuando vamos haciendo tesis de posgrado, pues muchos ya nos vamos perfilando hacia la vida académica y vamos en algún momento a buscar una posición de profesores investigadores de tiempo completo en alguna universidad o centro de investigación. Y spoiler alert para quienes vayan hacia allá, es peor, o sea, la vida se pone peor porque al final ya no es como que tienes una tesis, o sea, sigues teniendo tu investigación, pero también tienes las clases y las horas de gestión y también tienes que participar en procesos de diseño de revisión curricular y tienes que leer las tesis de otros. Entonces ya entiendo lo que decía Rosana Reguillo de que era su temporada de leer ajeno, ya me toca y ya estoy ciega. Pero el asunto es como una especie de preparación para lo que viene, y lo que viene puede ser mucho más pesado. Y en el camino siempre es importante saber establecer equilibrios y saber encontrar como maneras de tener otra cosa en qué pensar, ¿no? Cuando yo estaba en el doctorado, todos los viernes en la parte escolarizada, todos los viernes después de clase nos íbamos a comer
y a tomar algunas cosas interesantes, mis compañeros y yo, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que mucho de lo que discutimos, y a veces nos íbamos y seguíamos discutiendo de la tesis, pero era como desconectarnos, como decir, ya no estamos en el ITESO, vamos a bobear, vamos a pensar en otra cosa y tal, ¿no? Y pues nada, creo que es muy importante. Perfecto, entonces relájense por ahí si tienen un estrés muy fuerte con la tesis. Me gustó mucho eso, ¿quién va a recoger tus lágrimas al final? Es incluso una frase muy poética para las playeras que vamos a mandar a hacer de los tips. Cuando tus malditos asesores de tesis te desbaraten, ¿quién te va a levantar? A ver. Muy bien, entonces, Tesitips, mi estimada Claudia, Tesitips, ¿qué Tesitips te puedes dar tú? Bueno, yo desde un punto de vista muy diferente voy a decir lo contrario. Así, creo que hay que saber priorizar esto. Creo que de repente es muy fácil decir como, bueno, la semana que entra avanzo, bueno, después sí hago mis correcciones, pero siento que es de repente muy fácil perder el camino, ¿no? De repente es muy fácil olvidarte que tienes que hacer esto y que es prioridad. Entonces yo sí recomendaría como, pues a lo mejor no descuidar a tus amistades, pero sí comentarles como, bueno, voy a empezar un proceso, ¿no? Voy a hacer mi tesis, voy a hacer un trabajo de investigación y tal vez no tenga como todo el tiempo que tenía antes disponible, pero quiero que comprendas que esto también es importante para mí. Creo que cuando yo estaba haciendo mi tesis, dale, no hay bronca. Y creo que también si conoces a algún tesista tienes que entender eso, ¿no? Que de pronto pues no se puede, que tienes que priorizar, pero sí tiene que haber un equilibrio también. Relájate y ama a tus seres queridos y dales tiempo. Pero yo sí recomendaría tratar de priorizar tu tesis. Muy bien, pues por eso. Aunque priorizar no significa, priorizarla no significa que todo gire en torno a ella y que sea lo único en la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que el asunto, bueno, por lo menos mi punto no era como relegarla, sino como ponerla en equilibrio con otras cosas, ¿no? Claro, al final hay más. Sí. Incluso hace 8 días comentábamos con Consuelo, y yo estoy de acuerdo con esa idea, que en la fiestecita o con la comidita o en las cervecitas puedes también aclarar algunas cosas de la tesis. O sea, puede ir junto con pegado. Entonces, al fin y al cabo somos seres gregarios y gregarias. Entonces, como somos seres gregarios y gregarias, necesitamos un acompañamiento emocional. ¿Y quién mejor para darnos ese acompañamiento emocional que nuestra querida Octavia, que ya se encuentra con nosotros en puntito para los tips psicológicos? Tenemos ya aquí algunos comentarios que vamos a leer a continuación, pero antes de comenzar con Octavia y los comentarios y las siguientes secciones que vienen bien padres, vamos a una cortinilla para que regresemos con Octavia. Adelante. Ya. Amigos y amigas de Tesicafé, hemos regresado. Les recordamos que están abiertos los micrófonos para que puedan ustedes participar. En un momento tendremos
las preguntas que eligen ustedes para que nos los contesten. Pero sin más preámbulos, estamos ya con Octavia Hurtado Laguerrel, la tesipsicóloga. ¿Cómo está nuestra tesipsicóloga querida? Hola, hola, muy contenta de estar con ustedes otra vez. También nosotros estamos bien contentos y contentas de que nos acompañes, amiga. Tesipsicóloga Octavia, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Platícanos un poquito. Pues tengo entendido que vamos a hablar un poco más sobre el hecho de qué pasa una vez que se concluye el proceso ya de la tesis. Claro, ese vacío que de pronto puede tornarse como una idea, ¿no? Que tú vas a decir, a ver, aguanta tantito, ni es tan vacío y qué hay detrás de ello. Bueno, pues yo solamente estaba pensando compartirles un poco de algo que yo pienso, algo muy personal. Creo que la tesis, en realidad, bueno, ya llevarlo, no solo la tesis, ¿no? Ya una vez que ya lo concluyes, que ya llegas a hacer todo tu proceso, te enfrentas a tu examen o el método que sea, dependiendo de la universidad. En realidad, aunque uno va como con cierto enfoque de una evaluación un enfoque como muy personal, en realidad estás pasando una transición hacia la adultez. Entonces tú buscas de alguna manera independizarte económicamente y emocionalmente. Entonces esto, aunque tú vayas pensando, sí, mi proyecto, y te presentes ante el jurado y todo, y pienses que ahí como que va a haber un cambio mágico en tu vida una vez que logres hacer ese reto, en realidad, una vez que se termina te das cuenta de que, por un lado, de manera personal, tienes un crecimiento académico y personal, pero si no has trabajado lo demás, esa otra parte, hay una exigencia, una demanda, y tu enfoque se vuelve una evaluación mucho más externa, en donde estás buscando cumplir con esas expectativas familiares o sociales que tal vez no existen, pero que tú ya te las apropiaste, en las que buscas eso, ¿no? Buscas de manera demostrar que ya estás independiente de manera económica y emocionalmente, y pues ciertamente es algo muy difícil. Entonces se vuelve ahí como una cuestión, una competencia interna muy extraña, y tu enfoque se vuelve muy externo, y entonces eso puede traer consecuencias, ya sea que por un lado sí te haya gustado y tú quieras dedicarte más a continuar por la parte de investigación o continuar una cuestión académica, y eso te ayude también a encontrar recursos económicos, pues lo cierto es que te empiezas a encontrar con la magia de que la tesis no termina ahí, ¿no? Un reto personal. Entonces, bueno, mi recomendación un poco es que pienses tal vez en cómo fueron otros sucesos de tu vida en donde no algo tan académico, sino alguna otra cosa, incluso cuando te graduaste de la primaria, secundaria, o cómo terminaste el CCH, o alguna otra cuestión que hayas hecho en tu vida, y que te preguntes realmente cómo fueron o qué recursos tenías de manera personal, social y familiares, porque muchas de las cosas que no hayas resuelto las vienes cargando, y cuando te presentes ante esta transición de la adultez, pues digamos que ya no vas a poder seguir escondiéndolo, ¿no? Te vas a tener que enfrentar a eso. Y lo vas a acarrear incluso en un posgrado si todavía no lo trabajas. Ay, qué interesante, claro, las expectativas solamente se van a ir acumulando entonces, ¿no? Uh-huh. Y que aparte es muy curioso, Octavia, porque lo que tú nos habías señalado en la primera temporada de los Tesitips, que comentábamos, ¿no? Este miedo de pronto a terminar la tesis, y que yo te había comentado, basado en experiencias que a veces los y las tesistas ya están a punto de terminar y se desaparecen de medio año, un año. Entonces uno se pregunta, pero si ya nada te faltaban 5 o 10 páginas, creo que Doris también dice que sí, porque seguro le ha pasado. Entonces tú nos decías, es que enfrentarte a la expectativa, a la autoexpectativa, al entorno es complicado. Te supongamos, ya vences ese obstáculo y te vuelves a meter a otros y las expectativas las sigues cargando, ¿no? Así es. Doris, Clau, el día de hoy vamos a incorporar este feedback entre Doris, Clau con nuestra querida Octavia. ¿Alguna pregunta que le surja a esta bonita reflexión de Octavia? No, pues está fuertísimo, porque yo sí, porque yo sí pasé por eso. Yo sí, a mí mis conclusiones me costó un montón escribirlas, o sea, pero mucho. Claro. Me costó así mucho, y yo dije, bueno, es que sé lo que quiero poner, pero no me sale, pero justo era eso, que aparte yo lo acabé en diciembre la tesis, entonces era como más, ¿no? Como acabó el año, se acabó como la tesis, ¿y ahora qué hago, no? Y como dice Octavia, yo no me sentía ni más sabia, ni más preparada para la vida, ni nada, ¿no? Me sentía igual de mensa, entonces sí es un paso importante, la verdad, sí creo que es muy fuerte eso.
Muy bien, por ahí un poquito nos falló al final la transmisión, pero nos comenta Clau que ella experimentó esta situación que nos menciona Octavia. Doris. Pues nada, hace un ratito justamente estábamos diciendo, Octavia, nos preguntaba Josué acerca del desánimo, de cómo hay cierto desánimo de pronto en las y los tesistas, y le comentaba yo justamente eso, que tengo la impresión de que está conectado con la serie de expectativas que hay a veces de sí mismos, pero a veces también de los otros, de los profesores, de los directores de tesis, de la familia, de los amigos, etcétera, respecto a qué implicaciones tiene la tesis. No sé si nos puedas comentar un poco más desde la parte psicológica de esto que mencionabas también acerca de las expectativas. Claro. Bueno, desde mi perspectiva, considero que algo que les venía mencionando es que para mí no es que exista como el desánimo o la desmotivación, más bien tu motivación está condicionada, te empiezas a obstaculizar porque le empiezas a condicionar y si no cumplo a esto lo que también le llamamos las expectativas, ¿no? Pero como en esta cuestión de que la motivación ya está en la persona, simplemente que si hay tantas condiciones para esa motivación, pues parece que no fluye como tal. Y esto que también comentaba Claudia considero que, como uniéndolo con lo que decías tú, Doris, creo que es como también porque se empieza a dar una transición de roles, ¿no? Que no estamos como preparándonos para ello o creemos que va a ocurrir mágicamente una vez que te titulas y no es así, ¿no? Incluso aún teniendo tu cédula, tu título, como que dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pero porque te empiezas también a hacer esa transición donde ya no soy estudiante, pero no me siento como profesionista, pero mi familia me empieza incluso a pedir que responda como profesionista y me siento incompetente, quieren que pague cosas pero no tengo, ¿no? O estoy buscando un trabajo pero no tengo experiencia, entonces se empiezan a buscar, entonces en esta transición de roles, pues sí, obviamente parece que es una cuestión pues muy desalentadora, ¿no? Porque parece que como que uno no encaja o no se identifica en dónde, ¿no? Y en realidad es porque siempre tu visión estaba que todo iba a transformarse una vez que te titularas, ¿no? Cuando en realidad toda tu experiencia laboral la puedes ir sacando de tus estudios o de otras cosas que venías haciendo, pero como que se nos cierra el mundo a esa condición y pues vemos que llega ese día y no ocurre ese cambio mágico, ¿no? Claro. Pues Octavia, como siempre, aprendimos mucho de tu sección. Te esperamos acá la próxima semana que vamos a estrenar imagen porque vamos ya con la tercera temporada de los Tesitips. Ha sido parte elemental de esta temporada. Por ahí el team Octavia te manda muchos saludos y el jueves estarás en la Chile Disruptiva con los colegas de Segundo Orden hablando también sobre un tema muy bonito, ¿no? Sí, por ahí creo que sí, eso me contaron. No estoy muy enterada, pero sí. Muy bien, pues ahí se estará anunciando en la página de Segundo Orden. Te agradecemos mucho, Octavia. Gracias a ustedes. Cualquier contacto, comunicación, ahí manden los mensajitos, les pasamos el contacto a Octavia. Muchas gracias, mi querida Octavia. Gracias, bye. Vamos a cortinilla y regresamos con la siguiente sección, el mano a mano que tanto estaban esperando. Muy bien, pues muy interesante lo que nos platica Octavia. Vamos ahora con algunos comentarios. Nos dice Adolfo, muy interesante lo que menciona la doctora Doris, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo ahorita con la contingencia. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Por ahí se suma otra pregunta. Recuerden darle like a las preguntas que más les gusten. Vamos a comentar las que más se puedan en la última parte de Tesitips. Y sigan comentando, sigan participando. Ignacio Sáenz, Tesitip. Para cuando encuentren muy interesante lo que estás redactando en la tesis, pero de lejos
piensas que probablemente no está tan interesante para otros y tus lectores se van a aburrir, ¿qué hacer? Nos pregunta Ignacio también. Y Karen manda aplausos, supongo yo que es a propósito de la última participación de Octavia y el crossover que hicieron aquí con Clau y con Doris. Vamos a una sección que sabemos que le ha gustado a la gente, no se preocupen porque vamos a mantenerla para la tercera temporada. Vamos a hacer algunos cambios, porque la tercera temporada tiene esta sección. Y es el mano a mano. No es un mano a mano de boxeo o pelea, no es para que se peleen, eso lo aclaramos, sino para encontrar... Y así que chiste. puntos de vista distintos, a veces distantes y a veces no tan distantes. Y la pregunta es con todo el sentido de cerrarla. Entonces, para que Doris no me corrija la pregunta en que está muy cerrada. Entonces, es una pregunta con toda intencionalidad, así. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿El ego influye para terminar o no la tesis? Voy con ustedes. ¿El ego influye para terminar o no la tesis? Sí, claro. Doris dice que sí. ¿Tú, Clau? Sí, también, definitivamente. Yo creo que es lo que te saca. La tesis saca el ego. ¿Qué opina nuestra audiencia? Díganos por qué se influye, Doris, Clau. Bueno, al final de cuentas estamos en procesos donde no vamos solos. Es decir, generalmente cuando hacemos una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea, estamos con otros, ¿no? Entonces, a veces empieza la competencia final de ver quién se titula más pronto, de quién saca la mejor tesis, de a ver a quién no lo desbaratan tan feo, etc. Sí. Claro. Sí pega. Sí, claro, sí, claro. Sí, es inevitable, pienso lo mismo, o sea, desde subir tu foto a Facebook, así de lo logré en mi tesis con mención honorífica y el asesor y mi tesis estuvo más chida que la tuya y tengo un tema más novedoso y sí, definitivamente. Y al menos a mí, por ejemplo, el ego es lo que me sacó de mis baches, ¿no? Así como, no, yo voy a terminar esta tesis. Y sí, yo creo que sí es lo que te saca de los apuros en este arduo camino tesista. Qué interesante, entonces, porque a veces justo el ego también lo vemos solo desde la parte negativa, pero también puedes sacarte a flote sabiéndolo llevar hacia otro puerto, ¿no? Entonces, ahí hay dos perspectivas bastante interesantes. Al final de cuentas, la tesis pareciera ser una suerte de caminos en donde uno decide qué tanta energía o no meter, ¿no? ¿Qué tanta energía vas a meter con tu coloquio? ¿Qué tanta energía vas a meter o no con tu asesor? Incluso hay personas que gastan mucha energía en demostrarse junto a otros quién es mejor, cuando quizá esa la podrían canalizar a otro lado, ¿no? Entonces, muy bien, ahí no sé qué opine nuestra audiencia, le pedimos que participe. Y dicho esto, entonces, vamos con otra de las secciones que fuimos incorporando y que les han ido gustando. Vamos antes a cortinilla y regresando hablaremos sobre el tiempo extra, en un caso que nos mandaron y que hoy sí nos dieron chance de decir el nombre. Vamos a la cortinilla y regresamos a este tiempo extra. Regresamos a esta sección de tiempo extra. Recuerda, amigo y amiga, que puedes mandarnos tu caso para que lo leamos junto a especialistas y se vaya resolviendo, o intentar resolverlo, porque no sé si se pueda resolver tan pronto, pero por lo menos vas a escuchar la recomendación de alguien que en serio esté interesado o interesada en que termines. Este caso de tiempo extra nos llega de parte de Brenda, una tesicafecista, quien nos dio chance de leer este comentario. Nos dice: empecé a hacer mi proyecto de titulación hace 3 años. En ese periodo, el que era mi asesor se fue de la universidad para hacer su maestría. Esto me afectó debido a que no veía la forma de terminar ni empezar mi proyecto.
Acudí a un grupo de apoyo y pude avanzar, pero cada vez que estaba a punto de terminar un protocolo, terminaba de tema. Así logré juntar 3 protocolos, uno por año, hasta que me decidí por el proyecto que desarrollo actualmente. Es el tema que más me gusta, sin embargo, me cuesta mucho llevar un orden en todo. Tengo varios cuadernos en donde tengo citas escritas por todos lados. Asimismo, también tengo documentos en Word con citas y referencias, pero a veces no sé de dónde las saqué, por lo que investigar me quita tiempo. Otros días no hago nada porque siento ansiedad y no me puedo concentrar. El problema que tengo es que no logro ser ordenada, ni con las citas ni con las horas para trabajar. Me cuesta sentar horarios y días establecidos en mi calendario. ¿Qué recomendaciones me dan para mejorar mi organización? Bueno, yo lo que le recomiendo es tener deadlines. Entiendo esto de que, bueno, uno lee, se prepara y anota muchas cosas que sabes que te van a servir y tienes la intención de avanzar, pero pues la vida, ¿no? X o Y. Entonces yo creo que es muy importante ponerse deadlines uno solito, como decir, bueno, el 8, ¿no? El día 8 tengo que avanzar cierta parte y porque también uno siente que de repente todo es perfectible, ¿no? Y sí, todo es perfectible, pero bueno, si seguimos así, pues uno nunca va a acabar, ¿no? Entonces, el decir, bueno, para este día ya tengo que haber investigado mis citas, tengo que haber bajado todo esto. Y volviendo a mi consejo de Alejandra M. del Conjuro, pues prepararse, ¿no? Y saber cómo, bueno, así como voy a empezar a escribir mi tesis, hoy voy a conjurar a mi filósofo o investigador social o favorito o lo que sea, también terminar, ¿no? Y decir, bueno, me voy a concentrar y si le voy a pedir como la sabiduría para saber escribir tesísticamente o ¿saben? Como científica, todo esto, también yo tengo que dar esto de mí, ¿no? Mucho como un tributo, ¿no? Como, bueno, tú me das sabiduría y yo te doy mi esfuerzo y te doy mi concentración por este tiempo. Y una vez que termine, hacer un conjuro de salida, como, bueno, gracias, quien quieras por darme estas horas de inspiración, dejo este trabajo porque sé que puedo volver a él con nuevas ideas, con más energía y dejarlo, pero saber que vas a volver. Yo creo que eso podría funcionar, hacer tus conjuros y ponerte deadlines. Bien, todos, muy bien. Doris. A mí no me quedó suficientemente claro, o sea, ¿Brenda está trabajando sin asesor o cómo? Está Porque entendí trabajando que el que con tenía se le asesor, fue. Ajá. se le fue, luego hizo 3 proyectos, de esos 3 proyectos no terminó ninguno hasta que se focalizó en uno y ese en el que ahorita está, ya lo tiene como fijo, tiene asesor, pero no consigue organizarse. Ok. Pues es que creo que un asunto fundamental es lo que ya planteaba Claudia. Es importante hacer un plan, ponerse deadlines para ver qué cosas terminas para cuándo. Insisto con que también tendría que ser una cosa flexible, porque a veces yo lo veo con mis tesistas, de pronto dicen, sí, voy a terminar tal cosa en una semana. Yo los veo y digo, vamos a ponerle 3. Entonces, el asunto, me parece que sí es importante tener un plan, sí es importante no frustrarse si no la libras con el plan, sino irle haciendo ajustes y ir organizando la información. A mí alguna vez me dijo mi directora de tesis de licenciatura, no, espera, de maestría, Diana Sagastegui, que me dijo que las tesis no se terminan, se abandonan. Entonces, en algún momento cierras un proceso, por supuesto que le puedes seguir dando vueltas y se relaciona con algo que preguntaba Leti por acá de cuándo está terminado el marco teórico. Jamás, o sea, de todo, del marco teórico, del estado del arte, de lo que quieras, le puedes seguir dando vueltas 80 años, ¿no? Pero el asunto es, necesitas como ir cerrando cosas, ir viendo cómo se conectan entre sí, cómo quedan articuladas y voilà. Porque de lo contrario se vuelven procesos que no terminan jamás, ¿no? Claro. Y no es sano tampoco. Claro, claro, claro. Pues muy bien, vamos a una cortinilla porque regresamos a la última parte. Vamos a darle más tiempo a esta última parte porque hay muchísimas preguntas. Entonces intentaremos agotar las que podamos. Entonces no se pierdan esa serie de preguntas y respuestas. Vamos a cortinilla y regresamos.
Muy bien, pues regresamos con una serie de preguntas. La verdad es que estamos muy agradecidos, muchas preguntas. Vamos a empezar entonces con esta pregunta que nos llega a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo. Pueden seguir ahí comentando. Carolina, alguna vez un profesor me dijo que quien hace un trabajo de tesis no puede tener un punto objetivo ni neutral. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Doris y Claudia? No puede tenerlo, pero además, ¿como para qué? Bien, muy bien. Clau. No, yo también creo que no puedes tenerlo. Por algo elegiste el tema, algo, tienes una creencia sobre eso, tienes una convicción al respecto y por eso decidiste aventarte un camino de investigación tan largo como una tesis al respecto. Entonces, no, yo tampoco creo que, ni siquiera creo que la neutralidad en sí exista. Entonces, no. Muy bien, pues eso también responde a la pregunta de Leti, quien también dijo, yo me sumo a esa pregunta. Luego, Adolfo menciona, muy interesante lo que dijo la doctora Doris sobre las expectativas, sobre todo en situaciones como las que vivimos ahorita con la contingencia. ¿Cómo manejar estas situaciones? Yo interpreto que es la situación de expectativas, contingencia. Pues es que es complicado porque a muchos tesistas se les quedó atorado, por ejemplo, el trabajo de campo. O sea, todavía quienes están en otras fases lo pueden trabajar con mucho más calma, digamos. El encierro les ayuda a terminar, si están en marco teórico o en estrategia metodológica, o si están en conclusiones o lo que sea, el encierro les ayuda, pero quienes se quedaron a medio trabajo de campo, por ejemplo, o que no lo alcanzaron a iniciar, claro, o que su programa ya deberían haberlo terminado, es complicado, pero pues aquí de nuevo vamos a un asunto como mucho más global, en términos de, tenemos que entender que lo que estamos viviendo no es normal, o sea, es una crisis global en serio y hay una serie de cosas que se nos quedan atoradas ahorita, que no sabemos cómo van a cambiar en el futuro y tenemos que asumirlo. También puede caber como una parte de reflexividad en las tesis. Sobre todo si afectó el desarrollo de... pero por otro lado está el asunto institucional. Hay que ver institucionalmente cómo se asumen determinadas cosas, ¿no? Qué tanto margen hay para terminar o no algunos procesos que se hayan quedado pendientes, ¿no? Sí, desde luego. Clau, ¿quieres agregar algo más? No, nada que agregar. Yo estoy en este proceso y también estoy buscando cómo no frustrarme, ¿no? Mi camino que ya casi va a salir, no tengo ningún comentario extra. Excelente. Entonces, por ahí tuvimos ya una participación más, perdón, es que se me perdieron aquí las preguntas que tenía, pero ahorita las ubico. Aquí está. Ignacio, Tesitip. Para cuando encuentras muy interesante lo que estás redactando en la tesis, pero de lejos piensas que probablemente no está tan interesante para otros y que tus lectores se van a aburrir, ¿qué hacer? Una vez me dijo Raúl Fuentes Navarro, perdón, tengo que hacer la reverencia. Sí, aparte... Soy fan de Raúl Fuentes Navarro, fue mi profesor y fue mi sinodal y demás. Una vez me dijo que la tesis es de quien la trabaja. Hablaba de su propia tesis, de su tesis de doctorado que le dirigió Enrique Sánchez Ruiz, y al final de cuentas, digo, también pobre Enrique, o sea, dirigir la tesis de Raúl Fuentes cuando ya era Raúl Fuentes es un cohete, pero bueno, eso fue una nota al pie dentro de la nota al pie. El asunto es que yo estoy de acuerdo con Raúl, la tesis es de quien la trabaja, no tienes que hacer jamás una tesis para satisfacer las expectativas temáticas o de nivel de los directores, nunca. Porque yo creo que nuestra función como asesores o directores de tesis o como lectores cuando estamos afuera, sí es como ir jalando, ir desafiando, ir haciendo muchas cosas, pero al final de cuentas la tesis no es nuestra, o sea, la tesis es una aportación que hace quien está haciendo la tesis acerca de un tema, ¿no? Y la aportación puede ser chiquita en una tesis de licenciatura o puede ser mayor y puede transformar algunas cosas en una tesis de doctorado, pero al final de cuentas es una aportación de alguien. También tenemos que entender que ese alguien no va solo, ¿no?
nadie de los que hemos hecho tesis la hicimos solos, sino que la hicimos en diálogo con el director, con el comité tutorial, con los lectores, con los compañeros, con la gente con la que coincidimos en congresos, etcétera. Y eso enriquece mucho el proyecto, pero al final de cuentas no deja de ser un proyecto al que uno le apostó, al que uno le invierte tiempo y por el que uno debe negociar y hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente. Clau, a ti te tocó eso. O sea, si te hubieras dejado llevar por lo contrario, la tesis es de quien la trabaja y por comentarios ahorita no habría tesis y nada, no tendríamos que hacer Temporary Staging ahora. ¿Qué opinas? Pues creo que hay que recordar siempre por qué elegiste tu tema, ¿no? ¿Qué es lo que te movió de él? Y que el mundo es amplísimo, ¿no? O sea, hay tantos temas que no acabaríamos y que a lo mejor a alguien le va a parecer tu tema bobo o aburrido. Por ejemplo, mi tesis es sobre publicidad de maquillaje, ¿no? Entonces, mucha gente cuando le digo como, pues mi tesis es más o menos esto, como que dicen como, ay, qué científico. Pero, pues sí, o sea, siempre va a haber alguien que entienda tu enfoque y tú tienes que estar súper seguro por qué lo elegiste y algo que recomiendan mucho en el tesilibro, ¿no? Como apuntar en un papelito cuáles son tus motivaciones y yo agregaría el por qué elegiste tu tema, por qué amas tu tópico y siempre tenerlo y acordarte. Muy bien, por cierto, ya que mencionó Claudia el tesilibro, recuerden que está abierto cada que hacemos webinar, gratuito totalmente para que puedan ustedes consultarlo. Ahí de hecho está uno de los comentarios que nos hizo Claudia amablemente al ser partícipe de este método. Y el siguiente punto es que me parece una pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestra existencia. ¿Cómo sabes que tu marco teórico ya está completo? Pregunta Leti. No está completo jamás. Punto. Vive en falta, como diría Lacan, pero aplicado a la tesis. Sí. Para ponerlo en una tesis, me parece que sabes que está completo cuando todos los elementos que necesitas para explicar algo que vas a ver ya están articulados. Ahí está, muy bien. Clau, ¿tú cómo lo viviste tú? ¿En qué momento dijiste, ya, está el marco teórico? Pues trato igual, como decía, así como el mundo es amplísimo, los temas también, ¿no? O sea, hay 1000 formas de entender un tema y yo creo que cuando tienes los elementos necesarios para entender el tema de la manera en que tú quieres verlo, del cachito que tú quieres ver el tema, yo creo que hasta ahí ya no le busques más. Obviamente todo es perfectible y como dice Dori, se puede ampliar, se puede hacer mucho más grande, pero cuando ya tengas con qué ver ese cachito de tu tema, ya, con eso ahí quédate. A veces, no sé si han visto el meme en donde va un carro rumbo a una dirección y de repente se le atraviesa otra y duda entre cuál de las dos irse, siento que así también es una tesis. No, uno ya tiene su objeto, llega una lectura que dices, ay, pero ¿qué tal? Y me voy, y eso puede ser otra tesis, que quizás es una tesis de maestría, doctorado, ¿no? ¿Sabes qué es peor? Cuando ya tienes tu supermarco teórico y confías en él y dices, ya acabé, y entonces vas a trabajo de campo y ni madres, o sea, que algo se colapsa porque algo no termina de encajar y entonces te regresas y corriges, ¿no? Totalmente. Que no quiere decir que haya estado mal, pero que no necesariamente resulta como tan aplicable o tan articulado o tan útil para aquello que quieres trabajar. Diría el buen colega Alberto que también es, a veces, en esta lógica que menciona Doris, planteamos una bomba con nuestro marco teórico para matar una mosca, ¿no? Pero nos damos cuenta hasta que vemos a la mosca. Entonces, hay muy buena discusión. Hoy me está gustando mucho este último programa de temporada de Tesitips, dentro de 8 días inauguramos temporada, porque parece ser que hoy es como una cuestión de todo lo que el tesista siempre quiso preguntar y no se atrevió a hacerlo, porque están llegando unas preguntas muy, muy padres que yo me hubiera encantado que alguien me las pudiera responder en algún momento de mi vida. ¿En qué suelen enfocarse los sinodales durante el examen recepcional? Esa es una súper duda, y Carolina nos las pregunta. Y Carolina es mi tesista, para que amarre. No hay fórmulas mágicas, o sea, no hay una cosa uniforme en la que se enfoquen los sinodales, pero siempre las preguntas que hacen o los comentarios que hacen, obviamente están planteados desde cierta posición. Entonces, por ejemplo,
no sé, si tienes un sinodal que trabaja, no sé, cultura digital y otro que trabaja audiencias en el sentido más clásico y otro que trabaja periodismo, al final de cuentas cada quien va a jalar un poco hacia su área. Y tiene sentido, porque al final de cuentas eso te ayuda también a ver otras cosas que quizá no viste en principio. Y que también te ayuda en algún momento a formular otras preguntas que pueden dar continuidad a un proyecto más amplio de investigación, que no necesariamente se cierra con una tesis, ¿no? Sino que se siguen abriendo preguntas. En sentido estricto, nos tendríamos que concentrar en la tesis, en las aportaciones, en el proceso, pero al final, en función de los intereses, de la trayectoria, de la formación, unos u otros se enfocan en diferentes cosas, ¿no? A mí me ha tocado en los exámenes donde he ido como sinodal, que no he dirigido yo el proceso, me han tocado asesores de tesis que cuando están en esa posición de sinodales le echan puras flores a su tesista. Y me han tocado otros que de pronto dije, madres, qué bueno que los otros éramos los sinodales externos, ¿no? O sea, el asesor se acabó a la tesista. Y entonces ya casi más bien nosotros queríamos entrar a decir, no, mira, pero sí estaba bonito. Entonces al final es muy distinto en función de varias cosas. Súper bien, y ahí Claudia está anotando ahorita porque ella justo va a enfrentar ese proceso. Pero sumando a lo que dice Doris, a veces ayuda mucho buscar videos en YouTube, tesis que ha asesorado. Algo que funciona mucho es el radiopasillo también, preguntarle a personas que ya han pasado por ese proceso y que las evaluó o los evaluó X, Y o Z asesor, cómo se portó, porque a veces uno también se crea muchos fantasmas solo en la cabeza, ¿eh? Y a veces no, entonces uno no se puede adelantar a la vida, entonces hay que vivirlo y ahí nos cuentan cómo les fue. Luego nos dice Luis, ¿es mejor proponer tema de tesis o escoger uno disponible? Las dos opciones son posibles. Yo creo que es mejor proponer, pero no en todas las instituciones es posible proponer tu propio trabajo. Y sobre todo porque no en todas hay gente que esté trabajando sobre una línea que te pueda asesorar. Pero, por ejemplo, hay algunas donde un investigador tiene un proyecto grandote, vamos a pensar de CONACYT o de algún otro organismo que dé financiamiento internacional o X, y a veces tiene como compromiso tener tesistas, ¿no? Y entonces el proceso completo está sujeto a que determinadas personas trabajen ahí. Y entonces abren la convocatoria tal cual como para decir, o sea, entra a este doctorado o entra a esta maestría, sobre todo esa maestría, y lo que te toca desarrollar es esto, ¿no? Y al final de cuentas, si la idea es como seguir la línea y todo el asunto, me parece que está bien y es aceptable. Yo sí prefiero los procesos que son mucho más libres, donde la gente llega y dice, esto es lo que quiero investigar, y pues a lo mejor uno ya nada más les ayuda a pulir cosas, ¿no? Pero que tienen como la libertad creativa de proponer hacia dónde se quieren mover. Claro, que es lo que te pasó a ti también, ¿no, Clau? Propusiste al fin y al cabo. Sí, yo soy partidaria de proponer. Yo creo que no hay nada tan padre como plantear tu tema y elegir lo que tú vas a investigar a partir de tus propias inquietudes. Yo soy sin proponer, pero también creo que es súper válido tomar uno ya existente. O sumarte a alguna de las líneas, ¿no? También eso a veces es otro dato que no se conoce tanto, que dentro de las universidades hay proyectos ya, tanto proyectos en marcha, claro, y que eso ayudaría por ahí, sobre todo si hay afinidad de temas con algunos investigadoras e investigadores. Y también yo aprovecho este espacio porque algo que me ha encantado de tener aquí a Doris. Rodrigo nos está viendo, un saludo a Rodrigo que ahí está al pendiente, Darwin, Consuelo, tuvimos a Fernando Cruz. Es que no seamos como la película de Tim Burton, un pequeño pez, seamos un big fish, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestra universidad no es todo. Y no, hay muchos y muchas investigadoras, por ahí la página de la AMIC pueden encontrarse en el número de temas para que en serio se acerquen investigadores e investigadoras que aunque tengan una agenda llena, quizá te mandan una recomendación muy puntual de lo que están buscando, para no cerrarse y pensar que nuestros temas no aportan o no sirven, como un poco le pasó a Clau cuando se dio cuenta que sí, hay otras investigaciones, otras universidades.
desde ese punto también es súper importante para subjetivar nuestros propios temas. Por aquí tenemos otra pregunta, nos quedan 5 o 10 minutitos en función de lo que el productor nos permita. Anda muy fluida la participación, se los agradecemos. Yendi Cortines, la realización de la TEDx es muy importante, sin embargo, el buscar que estos proyectos tengan un impacto en nuestras áreas de investigación podría ayudar a sumar en nuestra sociedad. ¿Cómo hacer que estos proyectos no queden en el olvido? Y también nos pregunta Leti, sí, ¿cómo llevar la información a instituciones que puedan canalizarla para un bien común? Y voy a leer los últimos dos porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Algún tip para comenzar a escribir las conclusiones? No sé cómo abordarlos. Tienen que llevar cierta estructura y listo. Con esos 2 puntos terminaríamos. ¿Qué opinan ustedes? La pregunta de Yendi, que luego se conecta con algo que plantea Leti, tiene que ver con la pertinencia social y con el trabajo académico también. Al final de cuentas, hay algunas áreas que necesitan muchísimo de moverse, de tener nuevas aportaciones, de tener aportaciones creativas, innovadoras, que realmente sacudan un poquito al campo o bien que contribuyan a consolidarlo en el caso de las disciplinas que son más nuevas o que de pronto parecen menores respecto a otras que son de más tiempo o lo que sea. Eso que se escucha es la fiesta de los vecinos de al lado, o sea, no ubica a la gente, quédense en casa, pero bueno, eso fue un corte informativo. Y sobre lo otro de las conclusiones, me parece que un elemento clave es regresarse a la pregunta de investigación, regresarse a todo el proceso por el que se transitó pues vaya, es distinto el tiempo, en 1 año si es una tesis de licenciatura quizá, o en 4 años, 5 años que en una tesis de doctorado, pero como ver la imagen completa de todo el proceso por el que se pasó y ver cuáles fueron las aportaciones, o sea, al final de cuentas, qué es lo que se respondió de tal cosa, pero eso para qué sirve, o sea, para qué le sirve en el campo, por ejemplo, nosotros, en el campo de la comunicación, te sirve para refuerzas algo que ya se ha dicho, propones algo nuevo, hay algo que abre otras preguntas, hay algo que deberíamos trabajar más y pensando en términos más amplios sociales también, bueno, eso que haces contribuye a que, o sea, me parece que ahí hay elementos clave, ¿no? Y en la parte de las conclusiones, aunque es la parte más importante de desarrollo del trabajo de tesis, digamos del lado del tesista, porque es donde está o donde se sintetiza la aportación, sí es súper importante trabajarlo en diálogo con los asesores, justamente porque salen estas dudas y luego se atoran y tal, ¿no? Bien, Clau, ¿cómo te fue con las conclusiones? Que justo creo que la pregunta surgió porque nos comentaste que por ahí te atoraste en las conclusiones. Bueno, pues igual y una estructura muy fácil de poder seguir es desde, bueno, cuál era tu pregunta de investigación, cuál era el objetivo e ir yendo por capítulos, ¿no? Como sintetizar, como, bueno, de aquí que sacamos, que descubrimos nuevo, que está padre, ¿no? Muy sintetizado, obviamente, dando otros puntos. Y finalmente, algo que creo que es súper importante es escribir nuestra aportación, escribir, mi trabajo puede aportar esto, ¿no? Y que relaciona mucho a mí, me parece, a la otra pregunta de cómo llevarlo, cómo hacer que no se quede en papel. Pues creo que hay que ponernos nuestros temas, ¿no? Digo, por algo los elegimos y saber que pues si puedes, en donde trabajes, en donde vayas a ver pues más labor, trates de llevar este cambio. Por ahí se nos fue un poco la señal de Clau, que nos estaba dando puntos súper importantes. Ya regresó. Bueno, en la transmisión que vamos a subir a YouTube posteriormente va a escucharse todo muy claramente. Muchas gracias, Clau. Doris, y aprovecho porque justamente dieron en el punto nuestras queridas personas que participan. La próxima semana, el primer capítulo de Tesitis de nueva temporada va a ser incidencia de los proyectos de tesis en algunos otros lados. Instituciones, organizaciones, proyectos, políticas públicas, porque vamos a invitar a personas que han hecho que sus tesis trasciendan a otros espacios
sí se puede, e incluso el hecho, y Doris seguramente es testiga de ello, en que la tesis se convierte en un paper de un congreso, es algo muy bonito, muy bonito, que significa otro modo. O en 6 congresos, claro, uno por capítulo. Entonces, ahí está muy padre. Doris y Claudia, les agradezco muchísimo la invitación que aceptaron el día de hoy. Estuvo bien padre el diálogo. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante dialogar con otros acerca de cómo vamos viviendo desde diferentes posiciones y perspectivas estos procesos, ¿no? Sí, desde luego. Muchas gracias, querida Clau. Gracias por el espacio, Josué, y un abrazo a todos los tesicafecistas y a todos los que están en este camino tan pesado de la tesis. Muy bien, pues que lleven a buen puerto este camino y no nos podemos ir sin recordarles que pueden descargar el libro ahí en la página del Cicafé. Ahorita Jesús, que es nuestro productor, se los va a colocar en la página de Facebook. Les agradecemos muchísimo a las personas que se conectaron, a las personas que preguntaron, desde luego. Nos sintonizamos la próxima semana en punto de las 7:15 para seguir con estos Tesis Tips tercera temporada. Hasta luego. Bye.